como bien lo dijo Dagoberto, esta semana inicia las celebraciones por la Semana del Capítulo de Ingeniería Eléctrica y para eso nuestra Junta Directiva ha tenido a bien considerar un tema fundamental en nuestro sector, la reforma del sector eléctrico como tema principal, porque la coyuntura actual nos obliga a tomar este tipo de conocimiento e invitar a profesionales relacionados con el sector para poder avisorar los cambios que se podrían dar en nuestro sector eléctrico. La coyuntura nacional es bastante compleja. El día de hoy hemos recibido una noticia bastante impactante que seguramente también va a ir de la mano con algunas reformas políticas y reformas del sector. Nosotros como profesionales no debemos estar ajenos a ello, debemos siempre estar a la vanguardia, estar siempre tratando de capacitarnos, y por eso es que el capítulo de Ingeniería Eléctrica se vuelve una tribuna para que todos ustedes puedan inclusive recomendar temas que nosotros podemos tratarlo. La reforma del sector eléctrico es muy importante, les repito, y es por ello que dentro de nuestro plan de trabajo lo hemos querido tener como algo muy importante. A partir de este conversatorio vamos a procurar sacar un documento como acuerdos o como propuestas que vamos a elevar al Consejo Departamental de Lima, de modo que nosotros como Colegio de Ingenieros, parte de la sociedad civil, pueda hacer llegar sus opiniones respecto a las reformas que se están llevando a cabo. Esta semana comienza con la presencia del ingeniero César Gutiérrez Peña, que ha tenido a bien venir a acompañarnos esta noche acá, quien nos conversará sobre promoción de las energías renovables. Tenemos también la presencia del ingeniero Roberto Tamayo como panelista y al economista Lizardo García Carpio, quien está en camino ya a minutos de llegar. Entonces son profesionales de un nivel que nos va a ayudar a vislumbrar en lo referido a la promoción de energías renovables y el futuro que nos espera en ese aspecto. El día de mañana tendremos implementación de la nueva infraestructura de transmisión y el día miércoles tenemos medición inteligente, experiencias de su implementación en Sudamérica. Entonces esos temas que realmente están, digamos, en la coyuntura actual, que va a permitir un cambio importante en el sector eléctrico, ¿no? Nosotros tenemos que estar nutrirnos de este conocimiento para poder estar a la altura de los cambios. Luego el día jueves vamos a tener un evento cultural, la película Glorias del Pacífico, y el día viernes tendremos reconocimiento a los ingenieros electricistas que cumplen quinquenios de 25 años a más. Entonces, esta semana están todos ustedes invitados para su participación activa y pues los esperamos con los brazos abiertos. Adicionalmente, el capítulo de Ingeniería Eléctrica ha hecho un esfuerzo en poder editar el Código Nacional Eléctrico en los tomos de utilización y suministro, que será repartido a cada uno de ustedes una vez que completen los 3 eventos, su presencia en los 3 eventos que les he mencionado, en los 3 conversatorios, de manera gratuita. Sin más que decirles, yo les agradezco su presencia. Está el compromiso del capítulo de Ingeniería Eléctrica para poder brindar a ustedes cursos de capacitación y de actualización profesional. Por lo tanto, en estos momentos declaro inaugurado la semana del capítulo de Ingeniería Eléctrica. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el mío. Muchas gracias, ingeniero Zip, presidente del capítulo. Somos el Colegio de Ingenieros, somos los constructores del Perú. Nos acompañan también en la mesa el ingeniero Zip, César Gutiérrez Peña, que es el conferencista. También se encuentra el moderador, ingeniero Zip, Luis Arellán Yanac, que es directivo del capítulo. Y también como panelista tenemos al economista Raúl Lizardo García Carpio. Conferencia magistral. Tenemos hoy día la promoción de energías renovables, que estará a cargo del ingeniero Zip, César Gutiérrez Peña, ingeniero mecánico electricista,
con estudios en finanzas y conflictos sociales, consultor en temas de inversiones en sector minero energético y docente universitario con 33 años de ejercicio profesional. Un profesional competente, de reconocida trayectoria, que ha ejercido la presidencia de Petroperú 2006-2008, presidencia de Arpel con sede en Montevideo, Uruguay, 2006-2008, presidencia de Salud 2002-2003, director de Refinería La Pampilla 2001-2003, Edelnor, hoy Enel, Distribución 2001-2003 y Perú Petro 2001 y 2003. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero CIP, César Gutiérrez Peña. Invitado en Lima y en provincias. Muy agradecido también a ustedes por la asistencia. Me han solicitado dar mis opiniones sobre el tema de la promoción de energías renovables y yo quiero, más allá porque había normas recientes, sobre todo el cálculo de la potencia firme, pero más allá del tema electricista quiero verlo en un contexto más grande, que lo voy a explicar porque esto está muy relacionado también con temas medioambientales y con temas sociales. Y yo creo que hay que mirar así el conjunto y no centrarnos solamente en el tema energético eléctrico, ¿no? Entonces, justamente lo que decía ahí yo, ¿no? Hay una expectativa de reforma. La verdad es que grandes cambios normativos no se hacen desde el 2008, el último trascendente, la 28832, ha pasado un buen tiempo y lamentablemente no ha habido modificaciones normativas importantes, a pesar que se han dado cosas inéditas en el mercado, sobre todo a partir del 2016, cuando ha habido una sobreoferta de capacidad, cosa que era inimaginable antes y generaron otros problemas, ¿no?, que todavía no terminan de resolverse. Pero bueno, se ha encargado una comisión para que estudie la reforma del sector eléctrico y supuestamente esa comisión dentro de 2 años, que debería ser en agosto del 2021, debería entregar su informe. Y la idea es dar acá algunas reflexiones sobre esto. O sea, se habla mucho de energías renovables. Y muchas veces yo he sido un promotor al inicio, de repente opositor en algún momento, y cuando he sido opositor del lado de las renovables me decían fósil, ¿no? Y no sé si es por la edad o sencillamente era porque está referido al sector hidrocarburos, donde también he tenido injerencia. Pero yo creo que en este tema de las renovables, como le decía, no solamente hay que mirar el tema eléctrico, está relacionado con medios ambientales, con temas medioambientales y temas sociales. En los temas medioambientales hay 2 secciones, un tema que es sobre la salud humana y otro tema que tiene que ver con el cambio climático, del cual se habla mucho y de lo cual se tiene pocas cifras y poco estudio. Entonces vamos empezando con el tema. Lo más reciente ha sido la modificación del procedimiento para el cálculo de la potencia firme. Se ha venido discutiendo cerca de 3 años sobre otorgarle potencia firme a la RER. Bueno, y el OSINERVIN tomó una iniciativa ante la indiferencia del COES y esa iniciativa ha llevado a un procedimiento recientemente publicado. Ese procedimiento, que realmente lo que está calculando es la potencia media durante las horas punta. Eso es lo que está haciendo el procedimiento. Y digamos, y está refiriendo que se toma la historia de 3 años atrás, es decir, del 2016 al 2019. Y la RER, digamos, operando en el mercado, viene más o menos del 2012, que corresponden a la subasta del año 2010. Entonces, lo que está haciendo la determinación de la potencia firme es el cálculo de la potencia media, tomado como la energía total de 36 meses, entre el número de horas totales que se tiene en ese mismo periodo de 3 años. Esto desde el momento que involucró a la energía durante las horas punta,
ya de hecho excluyó al tema de la potencia firme de las solares que se aspiraba. Y esto ha quedado exclusivamente en el dominio de las eólicas. Hubo un intento prepublicado de las solares, yo estaba de alguna potencia firme, me pareció un intento muy forzado. Eso no significa que yo esté en contra de las solares, sino me parecía muy forzado porque el reconocimiento de esa potencia firme le da una intervención a las solares en un horario donde realmente no despacha, lo cual no está mal, sino simplemente es la realidad. Las solares acá están funcionando desde las 6 de la tarde, de las 6 de la mañana casi hasta las 6 de la tarde, ya a las 5 de la tarde la declinación sobre su capacidad máxima está casi al 30%, en algunas centrales y en otras al 50%. Entonces, este procedimiento le ha dado potencia firme principalmente a las eólicas. Pero yo he hecho acá una historia de las centrales eólicas que están funcionando. Y lo que estoy tratando de mostrar es qué porcentaje de su capacidad sería reconocido como potencia firme. Entonces tenemos el primer caso, lo tenemos con esta central que está en Talara. Esto es una central de 30 megas, ¿no? 30.9, y con la metodología del cálculo de la potencia firme tomaría 13.2, es decir, la potencia firme reconocida de esa central sería el 43% de su capacidad. Eso es lo que está dando, y son los números reales y los despachos los he tomado de la información del COES. En forma similar, tenemos el caso de la central de Cupisnic, que está en Pacasmayo, en La Libertad, donde estaríamos sobre una central de 83 megas, estaría trabajando casi el 50%, 49% reconocido de potencia firme. En el sur, en Marcona, es donde está dando una señal que, digamos, el factor de planta es bastante alto. Miren, Guaira, cuando le calculan la potencia firme, es una central de 132 megas, está trabajando al 72%. Esa sería su potencia firme, digamos, de una central como Guaira, bastante elevada. Y en el caso de la Tres Hermanas, estamos al 63%, y en el caso de la central de eólica de Marcona, al 62%. Es decir, las tres que están en Marcona están entre el 60 y el 70% como potencia firme en las horas punta, y esos son los valores reales. Claro que cuando se mira en detalle el funcionamiento, en el mismo mes, en años diferentes, podemos pasar del 100% a cero. Eso sí puede ocurrir, cuando miramos en la media sale eso. Pero bastante elevados. Claro, el norte no ha sido muy promisorio, digamos, con respecto a la posibilidad de tener una potencia firme en horas punta. El sur, y sobre todo Marcona, ha marcado un derrotero. En el caso de las solares, que no hay potencia firme bajo esta metodología, yo he calculado la potencia media durante las horas que operan. Y eso que va a aparecer ahí como porcentaje es la potencia media entre las horas de operación que le ha tomado de las 6 a 17 horas. De las 6 de la mañana a las 17 horas. Entonces tenemos, por ejemplo, la central de Majes, sobre una central de 20 megas, su potencia media en sus horas de operación es 55%, repartición en La Joya, en Arequipa, sobre otra central de 20 megas, también 51%, el orden del 50% están. Y las de Moquegua son las que mejor desempeño tienen. Rubí, central de casi 145 megas, 69% de potencia media. Intipampa, todas estas están en Moquegua, sobre 44 megas, 56%. Moquegua fotovoltaica de 16 megas al 72%, bastante alta, y Panamericana Solar 63%. Es decir, Moquegua, así como la región Ica en Marcona, se ha determinado que es la zona más próspera para eólicas. En el caso de las solares, los resultados me están diciendo que la zona es Moquegua. Y en el caso de Tacna Solar, que no es poca cosa, una central de 20 megas está trabajando al 58%. Esas son sus potencias medias durante las horas que están operando. Bien, pero no solamente es eólica y solar, sino es un tema de biomasa. En el biomasa estamos hablando de biomasa de residuos sólidos urbanos, que estamos hablando de basura, y estamos hablando también de las de bagazo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la central de Maple, de etanol, donde el factor, digamos, la potencia firme que tendría, porque esto funciona como una térmica prácticamente, es 11%, pero eso ahí lleva algunos problemas, porque etanol fue declarada en quiebra y tuvo un buen tiempo en para, y luego ha pasado del dominio de Maple, ha pasado al Grupo Gloria.
Entonces, esto de acá todavía es engañoso, habría que ver cómo se desempeña. Tenemos la central de Paramonga, que es del grupo WON. Esto salió en la subasta del año 2010, de una central de 20 megas y trabaja al 47%, factores de planta bastante bajos, ¿no? A pesar que es una térmica que se haría un símil de repente con las térmicas a gas natural. Y lo que sorprende es las biomasas de residuos sólidos urbanos, basura. Y aquí tenemos las tres centrales que pertenecen a la empresa Petramás, Huaycoloro, potencia firme 88%, Doña Catalina 81% y La Gringa 91%. Estos tienen una potencia firme en horas punta bastante alta. Eso es una muy buena señal. Ahora, conozco bien yo el tema de Petramás, porque ellos se vinieron preparando para este tema más o menos desde el año 2002. Petramás es una empresa integrada del sector de recolección de residuos sólidos, porque hace limpieza en determinados distritos, hace recolección de basura, van a un relleno sanitario su basura separando orgánicos e inorgánicos, y de los orgánicos ha salido esto de acá sobre la producción de energía eléctrica. Es un proceso integrado. Y ellos se vienen preparando del año 2002 y la central se licitó en el 2010. O sea, hubo 8 años de espera, 8 años que lo tenían el proyecto en cartera, he tenido oportunidad de seguirlos, conozco a los propietarios, y la verdad que los resultados, digamos, inicialmente cuando se hizo la oferta en el año 2010, para febrero del 2010, se pensaba que el factor de la potencia firme de horas punta iba a ser del orden del 80%. La realidad ha dicho que son mejores valores. Bien. Y este es el resumen total. O sea, ahí estoy poniendo por ubicación las centrales eólicas, las centrales solares, ¿no? Y las centrales de biomasa. Este es siempre un resumen de todo lo que le he dicho, pero ubicado en un plano. Bien. Con respecto a biomasa, con respecto a las centrales eólicas y biomasa, que sí tienen potencia firme en hora punta, y hemos visto los valores, en el caso de las eólicas, dependiente mucho del lugar donde están, siendo Marcona el lugar más propicio. Estamos hablando de que en la cantidad de oferta que dan, el 91% es eólico, en biomasa hay poco. Y eso es un elemento de juicio para luego hacer una propuesta, cuando estemos hablando de elemento de juicio para la reforma. O sea, yo creo que debe intervenir más biomasa, y voy a dar las razones más adelante. Pero acá hoy día está bastante centrado. Cuando miramos la potencia, entre potencia instalada y potencia firme, de caso de eólico y biomasa, estamos hablando que instalado hay 446 megas y potencia firme 255. Nada malo, bastante bueno. Y en el caso de las solares, aquí ya hablamos sobre 285 instalados, potencia media 182. Pero ahí tenemos que hablar exclusivamente de un horario de operación cuando hay luz del día, ¿no? Y ahí está medido de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Bien, entonces, lo que he puesto ahí es el diagnóstico, una de las primeras medidas que se han dado y que ha sido este año sobre el cálculo de la potencia firme para las centrales RER, donde se descarta a las solares bajo esta metodología porque no están presentes en horas punta, y yo he calculado lo que ocurriría durante las áreas de operación. Bien. Pero ahora vamos a ver cómo han participado las RER en el consumo nacional, porque se ha hablado mucho, se quiere más subastas, es un tema a discutir. Más aún cuando la ley que es del 2008 y que la primera, y se establece en la ley que la participación porcentual de las RER en el consumo nacional eran 5%, con cargo a que cada 5 años se iba a confirmar si se aumentaba, se disminuía o se mantenía el 5%. El primer vencimiento se da en el año 2013, en mayo del 2013. Y bueno, el ministerio sencillamente no dijo nada. Por inercia siguió el mismo valor de 5. Posteriormente, en el año 2018, será el segundo vencimiento de 5 años, y tampoco el ministerio ha dicho nada. Y se ha mantenido en el 5 como meta. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en la realidad. O sea, la meta era 5 y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Bien, dentro de las redes están las hidros, menores a 20 megas, que no contabilizan
en el porcentaje es el 5%, que eso es lo que dice exclusivamente la Ley de Promoción de Energías Renovables. Y los otros RER que están acá, que acá están los eólicos, solares y biomasa. Mire, el crecimiento de las subastas en el 2010 realmente comienzan a operar cerca del 2012 y el 2018 los crecimientos han sido bastante grandes. Las hidros, por ejemplo, que no contabilizan el 5, reitero, han pasado casi, se han cuadriplicado casi en valor. Digamos, acá estamos hablando en términos de potencia, perdón, en términos de energía que podrían generar. Y acá estamos hablando sobre los valores comprometidos en las licitaciones. Ellos han dicho que esa es la cantidad que podrían dar. Y en el caso de la RER, donde aquí estamos hablando de eólicas, solares y biomasa, si miramos del 2012 al 2024, al 2018, miren, ha subido del 182, casi 200, a 2.379, se multiplicó por 10. Claro, partimos de una base muy baja, ¿no? Eso no tiene por qué sorprender, pero algo bueno ocurrió, o sea, hubo una expectativa y después vamos a ver cuál es la divergencia entre la energía que prometieron, que se llama la energía adjudicada, y lo que realmente ofrecieron. Y van a ver que la divergencia es mínima, ha sido cerca de 0,5% de diferencia. Bueno, mientras tanto, las termoeléctricas, en el año 2012 en gigawatt hora era como 18.000, 19.000 megavatios hora y se convirtió en 21. O sea, el crecimiento es menor en términos porcentuales, pero cuando miramos en cantidad de energía, por sí solas superan a todas las RER, ¿no? Y las hidros, en el 2012 era 40 y terminó en 54, ¿no? También un crecimiento, digamos, en términos porcentuales más bajo, pero cuando miramos en cantidad, pues supera largamente a la RER, incluido hidros, ¿no? Bien, vamos a mirar en participación porcentual. Repito, las hidros no contabilizan en el 5, pero vamos a compararlas sobre el consumo nacional y las hidros ya representan el 2.4 del 2018. Mientras que las otras RER que sí contabilizan, cuya meta era 5, y de las cuales no se ha dicho nada durante 2 oportunidades, es decir, en los últimos 10 años, ya ocupan 4.4% del consumo nacional. Bastante cercano a la meta que se había puesto en el 2010, el 2008, perdón, que se cumplió, se empezó a licitar a partir del 2010, se comenzó a cumplir a partir del 2012, que era el 5%, pues estamos cerca de 4.4%. Eso es lo que hay. A nombre de eso siempre se vino reclamando mayor participación. El problema de la mayor participación es que la metodología de la remuneración involucra una prima. Y esa prima, por más que bajase el costo en dólares por megavatio hora de la energía producida por las solares y eólicas que han descendido drásticamente, por más que descendieran, siempre pasaba como un adicional en la tarifa. Entonces, eso yo imagino que en el ministerio siempre lo han tenido muy presente y han tenido mucha reserva de poder modificar ese valor. Pero bueno, esa es una conjetura, me imagino que va por ahí, pero sí tenía una implicancia en el precio. Bien. Aquí justamente estoy hablando del consumo nacional de electricidad y cómo calza con la oferta, ¿no? Bien, cuando miramos, por ejemplo, la energía adjudicada, miremos el 2018, donde ya todo se ha cumplido prácticamente, estamos hablando de 2.651 gigawatts hora, y lo adjudicado fue 2.379. La diferencia no ha sido grande. O sea, se ha cumplido bastante los vaticinios que pusieron las propias empresas que ofertaron. Y bueno, aquí está el reparto luego por cada tecnología. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que la energía subastada, adjudicada, ha sido como el 4.9% del consumo nacional, y lo que realmente, esto ha sido la adjudicada, y la producción ha sido 4.4%, es decir, la divergencia entre lo ofrecido y lo que ha ocurrido ha sido 0.5% por debajo. O sea, las estimaciones han sido bastante cercanas. Había muchas dudas, sobre todo en las eólicas y las solares, porque decían, oiga, las medidas que han tenido, ¿de dónde las han obtenido? Porque muchos de ellos inclusive decían simplemente esto acá lo tomamos por internet, pero parece que han acertado bastante y una divergencia de 0.5% entre lo ofrecido y lo realizado, yo creo que es una proyección bastante buena. Bien, entonces
Y luego, bueno, aquí viene la participación por año y cómo ha ido evolucionando la oferta de la producción que ha sido adjudicada y que ha sido cumplida. O sea, el crecimiento por año es una línea importante, pero lo que se ve es que del 2010, y más bien más propio sería el 2012, que estamos hablando algo de 0,5%, al 2018 se ha convertido en 4,4% del total. ¿Bien? Se empezó a poco, la meta de 5, no se llegó nunca al 5, ha sido 4,4 y siempre había una expectativa de más, pero siempre de mayor participación vía subastas, y la última subasta ha sido el 2016 y de ahí ha habido un mutis total y no ha habido pronunciamiento del Ministerio de qué hacer con ese valor. En el interín lo que vinieron fue unas reducciones drásticas de los precios, sobre todo de las solares. Cuando en la última subasta en el 2016 salieron a $40 megavatio hora, cuando la primera subasta estaba alrededor de $200 megavatio hora. Fue sorprendente, pues la realidad. Entonces, esa reducción drástica hace pensar, de decir, hoy día está menor que el precio a nivel de generación del parque hidrotérmico que hay, cuyo precio es más o menos de orden de $60 por megavatio hora. Entonces, si esto está más barato, ¿para qué seguir licitando bajo el concepto de prima si ahora es más barato? Si justamente la prima era para poder cubrir aquello que la tarifa regular no cubría. Entonces, eso llevó a pensar y comenzó la discusión esto de la potencia firme, de los cuales la primera señal ha sido esta regulación de los Sinermin, en la cual ya le fija potencia firme a las eólicas, que permitiría que una eólica pueda transar directamente con un distribuidor de electricidad o pueda transar con un cliente libre. Ya más o menos hay una cantidad predecible de la potencia que puede suministrar. Pero las solares están fuera de esto. Y claro, el intento de imponer una potencia firme a las solares, que era muy traído en los cabellos, que realmente hacía una extrapolación del fuera de hora a punta, yo lo veía demasiado discutible y personalmente no me gustaba, he sido crítico de eso. Sin embargo, queda pendiente, pues ¿qué hacemos con las solares? Sobre todo si el precio de las solares ya en Chile ya no está en 40, está en 20. Entonces digamos, una oferta de energía bastante competitiva versus un hidrotérmico que está sobre 60. Estamos hablando de la tercera parte, entonces hay que ver la forma de involucrarlas. Después voy a hacer un comentario sobre eso. Ahora, el impacto en el consumidor final de esta prima, ¿no? Miren, aquí he hecho el impacto sobre un consumidor final de la tarifa BT5, a un domiciliario, que es el que más la padece, ¿no? Entonces, el impacto no ha sido más del 4%, el impacto económico de la prima RER. Y eso ahí, hoy día, para inflaciones que andan alrededor de esos 3%, un 4% puede parecer mucho. Cuando se hizo la garantía RER principal de Camisea, por ejemplo, en el año 2001, y se comenzó a cobrar por adelantado, el impacto llegó a ser hasta 5%. Después se vio el beneficio. Pero hoy día, esta modalidad digamos, de este impacto que va a ir bajando en la medida que haya más parque generador, y va a ir disminuyendo ese 4% de impacto, como que ya no tiene razón de ser la prima RER, porque los valores están más bajos y los valores están más bajos que el precio hidrotérmico, y la idea de la prima RER era de que se pudiera cubrir un costo que no se podía mantener y no era competitivo con el hidrotérmico. En ese momento hablábamos de 60, 70 y hablábamos de precios del orden de $200 por megavatio hora. El diferencial constituye la prima, pero hoy ocurre al revés, es mucho más barato. Bien, entonces acá estamos hablando de justamente el detalle del 4,4%, con lo que le decía, la construcción de una factura en BT5 y del impacto tarifario de 4,4, digamos, de la carga de prima RER, que se va a arrastrar, pues. Eso ya existe, eso es lo que vino anteriormente hasta la licitación de 2016. Hoy estamos en otro escenario que hay que pensar cómo se trabaja, que es justamente la idea de esta exposición. Bien, hemos visto sobre la potencia firme que tendrían las eólicas, un cálculo que le llamamos de carácter administrativo, pero digamos se acerca bastante a la realidad, valores aceptables. Hemos visto el impacto económico, hemos visto que estamos cerca del 5%, estamos 4,4% de participación en el consumo nacional. Y ahora hay que mirar otra cosa que ha ido ocurriendo sobre las atipicidades, digamos, en la presencia de la máxima demanda.
siempre, y cuando hablábamos de las reformas del año 92 a la fecha, para nosotros siempre quedó la idea que la máxima demanda se da en horas punta. Era casi un credo eso, ¿no? Y hoy día, cuando ha ido cambiando el país y los aires acondicionados se han ido usando, y antes era un lujo y ahora se convierte en una necesidad, vamos viendo que la hora punta ya se da en otros horarios. Por ejemplo, historia empieza en el 2014, y estos son los meses del año, y digamos, en qué horario se presentó la máxima demanda. Y ya en el 2014, en el mes de febrero, ya teníamos que la máxima demanda se daba en hora fuera de punta, y alrededor entre 3 y 5 de la tarde. La misma tendencia ocurrió en el 2015, lo mismo en el 2016, y en el 2017 la cosa fue a más, porque ya no solamente era febrero, que normalmente son los meses más calurosos, ese es el efecto de aire acondicionado, sino los 3 meses de verano. Eso ocurrió en el 2017. En el 2018 se repitió los 3 meses de verano, y en el 2019 ha ocurrido algo, se ha ido hasta abril, pero en el 2019, en diciembre, ya se había ocurrido también con una máxima demanda en hora fuera de punta. Entonces, esto de acá también hace pensar ya en los conceptos. Antes toda nuestra regulación estaba pensando en los horarios 18, 23 y el resto, o en un momento que se modificó de 17 a 23 para el cálculo de máxima demanda coincidente, pero hoy día estamos viendo que fuera de ese horario hay consumos y que hay solares que podrían cubrir eso si hablamos de su potencia media. Entonces, y a un precio muy barato. Entonces es un elemento de juicio para razonar. Por eso decía, no es que se trate de oponerse a las solares, sino buscarle el lugar que le corresponde. Y las propuestas normativas deben reconocer eso sin forzar indebidamente su presencia en otros horarios. Bien, bueno, para poder remunerar la potencia, digamos, la demanda coincidente, de acuerdo a la metodología que fue pensada que esto se da en hora punta, fue necesaria una serie de normas legales que están viendo dando del 2015, 16, 17, 18. Poco de adecuar la normativa pensada en el cobro de la máxima demanda con la máxima demanda coincidente y reparto entre los operadores, que estaba pensada en hora punta, ahora había que adecuarla en ciertos meses del año que no está en hora punta, está en hora fuera de punta, y hemos visto que en el 2014 es esa presencia, y en el 2017 ya hemos visto que recurre en 3 meses, y en el 2018 ha cubierto 4 meses. Entonces, si eran modificaciones normativas, eran necesarias, pero seguía pendiente, y hasta el momento ha seguido pendiente el tema de los solares. Entonces, una de las cosas que creo que debe considerar una reforma de esto es un poco de ver horarios. O sea, hasta el momento estamos acostumbrados a 2 horarios, 17, 23 y el resto. Pero las solares tienen una presencia importante, un precio bastante barato, y operan entre 6 y 17 horas. Y en un momento entre 6 y 17 su presencia es bastante alta, alrededor del 80% de su capacidad. Entonces creo que un elemento que debe tomar una normativa es reconocer un horario de operación de ellos. Entonces, el típico 2 horarios llevaría a 3 horarios. Eso, por supuesto, afecta a otros temas normativos, pero yo creo que sí vale la pena pensar en 3 horarios para reconocer las solares, que hoy día se convierte en un elemento importante en la cobertura de la demanda, en la cobertura de la demanda también de energía, no solamente de potencia, en fuera hora de punta, a precios muy competitivos. Mientras no modifiquemos eso, o sea, se va a hacer difícil, o sea, va a haber un contrasentido en las subastas. Las subastas con una prima, al final siempre será un cargo adicional, que no tendría razón de ser cuando las solares hoy día está costando la tercera parte de lo que cuesta el monómico en los hidrotérmicos. Entonces, yo creo que es un elemento de juicio a tener en cuenta. Bien. Pero entonces, si estamos diciendo que las eólicas hoy día podrían transar, ya que tienen una potencia firme en hora punta, y hemos reconocido valores que hablan del 60%, y podrían transar con un distribuidor o podrían transar con un cliente libre, no tendría sentido que estén en una subasta, y su precio es competitivo, está por debajo del precio hidrotérmico. Y las solares, si le creamos el tercer horario, estarían en la misma situación. Y entonces, ¿qué hacemos con las subastas? Yo digo,
saquemos de las subastas las eólicas y solares que se pueden defender por sí mismos, con los elementos de juicio que he dado. Pero pongamos, sin retirar a la biomasa, e involucremos a la geotermia. Y voy a explicar por qué. Es decir, mantengo subastas, pero no para eólicas y solares, sino pensemos en subastas para biomasa. ¿Por qué? Por un tema de precio. El tema del precio de la de biomasa anda entre 70 y 90 dólares megavatio hora, y el hidrotérmico anda por 60. Alguien tiene que cubrir la diferencia y decir, pero ¿para qué lo voy a cubrir? Y eso es lo que voy a tratar de justificar. Miren. El recojo de basura, el recojo de basura en Lima con rellenos sanitarios, no con botaderos. O sea, la diferencia es, tengo la recolección de basura y tengo que poner a un lado. Ese lado puede ser un relleno sanitario organizado. Basura, tierra, y a lo largo de 3 o 4 años eso se convertiría en gas metano y con eso puede tener una central, que es lo que ocurre en Guaycoloro. Pero esa dinámica de un relleno sanitario, que tiene que ver mucho a favor de la salubridad, solo tenemos en Lima. Y los rellenos sanitarios que hay en provincia, pues son 53, tienen serias carencias, y el resto son botaderos. O sea, un botadero es la basura a una pampa, tal como está, y se acabó. Entonces, necesitamos promocionar, por tema de salubridad, que haya un incentivo para la recolección de basura y rellenos sanitarios. Eso tenemos que incentivar. Lima ha sido ya un ejemplo. En Lima, por ejemplo, aquí tenemos la recolección. Esta es Lima Metropolitana, y la recolección está, cuando miramos a Petramás, que son 1.4 más 1.6, está en Guaycoloro, y, está en 4 y 1.6, cuando está en Guarochirita, en Guaycoloro, estamos hablando de 5.6 miles de toneladas por día. Y cuando le sumamos, le sumamos la parte que tiene Innova, lo que es la empresa de la competencia, en Lima estamos llegando así como 8.700, 8.900 toneladas de basura por día. Cuando a eso le agregamos Chancay, que hay un relleno sanitario en Chancay, estamos hablando de 10 toneladas, miles de toneladas por día, 10.000 toneladas por día. Pero a nivel nacional es 20.000. Y los únicos que está aprovechando con un incentivo de electricidad es lo de Guaycoloro. Es decir, si tenemos 20.000 a nivel nacional y en Guaycoloro estamos aprovechando 5.6, 6 si quieren, hay un margen muy grande de 6 a 20, que son 14.000 toneladas día, que con un debido incentivo cambiamos de botadero a relleno sanitario. Y de relleno sanitario podría ser una cantidad de electricidad importante para contribuir al sistema, y estos tienen potencia. Hemos visto que su potencia, y una potencia firme en horas punta, era alrededor del 87%. O sea, tiene todas las características, pero la gran desventaja es el precio. Y el precio es entre la inversión y los costos de operación y mantenimiento, que son bastante altos. El costo de operación y mantenimiento, por ejemplo, en la regulación termoeléctrico, un termoeléctrico, un hidroeléctrico, anda del 3% de la inversión, los valores anuales. Acá puede llegar tranquilamente a 10 a 12%. El gas es mucho más agresivo y requiere mantenimiento mucho más frecuente. Por eso es el precio. Entonces tenemos acá en Lima eso, es un hecho. O sea, en Lima tenemos casi 10 megas de producción a base de residuos sólidos. Entonces, acá simplemente tenemos el caso, por ejemplo, de Guaycoloro, 962 de potencia efectiva. La potencia instalada es como 10. Pero miren a nivel nacional. O sea, acá este 10.7 es toda Lima metropolitana, y estamos en 1.000 de toneladas por día, más Chancay, con relleno sanitario. Pero en el Perú total es 22.9, 23, lo que yo decía, como 20, con una cifra de referencia. Entonces, ¿cómo hacemos de darle un incentivo a todo el resto del país, por un tema de salubridad, por un tema medioambiental, de que dejen de tener botaderos, que esto acá se convierte en un relleno sanitario con la posibilidad de producir electricidad? Y eso, la única forma es con el incentivo de la térmica en base a residuos sólidos urbanos, con gran inconveniente en el precio. Pero la única forma de mantener eso y salir de esta situación calamitosa de temas medioambientales
el tema de salubridad, es que estas centrales de biomasa de residuos urbanos tengan que entrar en una subasta. De lo contrario, no hay forma de que éstas puedan competir. Y yo creo, por eso, reitero, soy un partidario de las subastas, ya no eólicas y solares, que se defienden por sí propio, por sí mismo, por los esquemas que he explicado, pero sí en el caso de biomasa. Ahora, pero no solo eso, quiero hablar un poco de la geotermia. Yo en la geotermia, porque acá se han hecho muchos ofrecimientos, acá hubo la COP20 en el año 2015, que entonces vinieron los líderes mundiales medioambientales, nos vestimos de verde y ahora nos hemos puesto más entusiastas, con un adolescente da un discurso, un speech en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces estamos felices, contentos, debemos asimilarnos. Y ya, pero perfecto, está bien la prédica, está bien el entusiasmo, pero vamos a las cifras. Y en el caso de la geotermia, en el Perú, que se hizo la COP20, hubieron compromisos. Pero antes de los compromisos, vamos a ver, ¿tenemos potencial o no tenemos potencial? Esta información es del Ministerio. Y esta información nos dice que el potencial, y acá están las zonas, se lo pongo con detalle, son 966 megavatios potenciales. Y si forzamos un poco más, digamos, y algunos con menor probabilidad, porque estos son probabilidades, esto es casi como una exploración petrolera, estamos hablando de 1894 megavatios. Es decir, hay un potencial identificado. Ahora, claro, el Ministerio trabajó con terceros esto, podría ser muy optimista la cifra, pero hay privados que creyeron en esto. Y un privado que cree en esto es porque un privado que conozca el negocio, este es un negocio de riesgo. Miren, desde el Estado, en el 2012, a la agencia de cooperación japonesa JICA se le pidió una consultoría. Y JICA hizo una proyección de qué es lo que se podría hacer en geotermia, un poco con el compromiso del Estado peruano. Han pasado 7 años, esto no ha pasado nada. Y ese compromiso era de crecer en producción geotérmica a este ritmo. O sea, hoy día en el 2019 estaríamos hablando algo así, si miramos solo sobre la curva, que es lo más probable, estaríamos hablando así como 500 megas. Bueno, ni siquiera se han concursado, ¿no? Y estaríamos hablando al año 2025, por ejemplo, que el Plan Energético Nacional del 2025, acá del 2024 está explícito, estamos hablando así como 700 megas, pero ni el intento. Es caro, es riesgoso, es otro esquema diferente a lo de las subastas. ¿Por qué? Porque en una subasta de un tema eólico, un tema solar o una hidro menor 20 megas, hay elementos de juicio para predecir de qué tamaño es la energía que va a ofrecer. Y la experiencia, las cifras que he dado acá, muestran que realmente la han acertado. La diferencia entre lo prometido y lo que realmente ha producido es 0,5% de diferencia. Han acertado. Pero este tema es diferente. En este tema, lo que se hace inicialmente es una prospección elemental, una perforación muy elemental, sin entrar a mayores, y con eso se hace una estimación, casi como un petróleo. Entonces, si llamara a una subasta hoy día a una geotermia, es en base a esa información que le va a hacer un estimado de la cantidad de energía que va a ofrecer. Y vamos a suponer que competiesen varios geotérmicos, y bueno, y el más propicio en precio ganaría. ¿Qué ganó? Ganó por el precio que ofreció en dólares por megavatio hora y ganó por el ofrecimiento de gigawatt-hora año que va a dar. Pero la certeza en esos gigawatt-hora es completamente diferente a eólica, solar o hidro menor de 20 megas. Porque para confirmar lo que están diciendo, se lleva un periodo aproximadamente de 2 años de perforaciones mayores, con mayor inversión. Por supuesto, en la lógica tradicional de la RER, pusieron una carta fianza de fiel cumplimiento de su compromiso. Es decir, vas a construir porque tú dijiste que puedes dar esta cantidad de energía. ¿Y qué pasa si a los 2 años, después de perforar e invertir, sencillamente la realidad dice, las cifras no dan, pues eran erróneas, era un cálculo muy preliminar? En ese momento, ¿qué hacemos? ¿Le ejecutamos la fianza? Porque ya hizo un gasto probablemente mucho mayor que la fianza que ha dejado.
Ese es un tema para pensar en la metodología de subasta de este tipo de tecnologías. Y eso hay que pensarlo. Y luego vamos a suponer que fuera promisorio, que sí es real, que las perforaciones en esta etapa exploratoria de 2 años post-adjudicación fueran verdad, se confirmara. La puesta en operación demora 3 años más. Y nuevamente las RER que se han sacado han variado entre cumplimientos entre 2 años y 3 años. Aquí estamos hablando de 5 años. Entonces el régimen, si queremos geotérmica, tiene que ser diferente al resto. Entonces yo cuando veo a veces que la Sociedad Peruana de Energías Renovables contiene eólicos, solares, por otro lado geotérmicos, estamos hablando de cosas diferentes. Eólico y solar hoy día puede competir. Si se le queda el tercer horario, creo que las solares pueden entrar directo. Es un tema normativo. Pero digamos, pueden los cumplimientos de 2 o 3 años de construcción. Y la predicción es bastante certera, la experiencia lo ha demostrado. Pero acá no. Es un esquema completamente diferente. Entonces el discurso no es igual. Y el mecanismo para adjudicar tendría que ser diferente. Y eso es lo que hay que pensar, si es que estamos pensando en geotermia. Pero uno dice, ¿pero para qué? Pues si es caro, ¿no? Es riesgoso, ¿para qué tanto esfuerzo? Entonces, si así pensáramos, entonces ¿por qué en la COP20 nos adherimos a compromisos? COP20, año 2015, se hablaron de llegar con 1000 megas a 2 millones de personas. Y que eso requeriría una inversión de 6.500 millones de dólares y que se iba a crear un fondo de 1.000 millones, y todo esto hablando en el contexto de Latinoamérica. Eso, aquí en Perú se dijo eso. Y entonces, ¿para qué se dijo eso? O sea, no teníamos las cifras, no sabíamos cómo era la geotermia. Pero es más, la ley de geotermia es de los años 90. En el régimen de Fujimori se da la ley de geotermia y se regula en la época de Alan García, con un reglamento. Entonces hemos seguido una lógica, alguien nos ha creído, los inversores nos han creído. Y hemos lanzado un mensaje mundial. La COP20 fue un evento, digamos, medioambiental mundial. Y acá se hicieron adhesiones a cosas que realmente no sabían si iban a cumplir o no. Entonces la pregunta es, ¿el ministerio va a adherirse a eso? ¿Vamos a ser creíbles o no? Tenemos que crear un esquema nuevo. Yo pienso que deberíamos adherirnos a eso. Pero no solo eso, o sea, no solamente quedó en la COP20, eso generó que hubieran, digamos, gente o empresas que realizan trabajos geotérmicos que creyeron en esto y se otorgaron 16 concesiones. Y de esas 16 concesiones hay 4 con estudios culminados. Entonces, ¿vamos a ser creíbles o no? ¿Vamos a dar un discurso bajo cifras o simplemente lanzamos una cifra al viento? Porque, por ejemplo, en la época del gobierno del APRA, del cual yo he participado como presidente de Petroperú, del ministerio se lanzó pues que la matriz energética debe estar formado 33.3% en hidros térmicos y el resto de renovables. Y hemos visto que ha pasado, 4%. ¿Y cuál era la base teórica, científica para eso? Ninguna. Porque no solamente en el tema de eólicas y solares, en ese momento el precio hoy día no lo es y requiere una modificación normativa, sino también eran si la red lo pueda sostener. O sea, los cambios abruptos en la producción significan también el ingreso inesperado o el retiro inesperado de centrales térmicas, que es lo que llaman inflexibilidades operativas, que hoy día hay una lucha que entre los operadores, o Sinermin y el COES, que recién me indican que está por resolverse. Entonces, es importante que cuando se lancen anuncios, cuando cree una ley en los 90, los reglamentos entre el 2006 y el 2011, y cuando viene gente y cree y entra a tener concesiones y gasta su dinero, o sea, le decimos de ahora en adelante, pues si la decisión es no porque es caro y hay mucho trabajo que hacer, ya váyanse, pues me equivoqué. Yo no soy partidario de eso. Yo creo que en la diversidad, a pesar de lo caro que puede ser esto, creo que hay que considerarla. Si va a salir las eólicas y las solares de la subasta, lo cual tiene completa lógica, incluamos a la biomasa y a la justificación por el tema de salubridad, incluyamos esto como una variedad. Hoy día cara, ya veremos qué pasa con los precios en el tiempo, pero justamente la idea de las renovables era la diversificación de las fuentes, porque no hay que olvidarse cuál es el discurso. Cuando hablamos de las renovables es diversificación de fuentes.
evitar que los recursos agotables se vayan a agotar más rápidamente de lo que está pensando. Que pensemos en el tema medioambiental, con sus acciones, el tema de perjuicio a la salud de las personas y el tema del cambio climático. Ese era el horizonte. Pero si estamos pensando simplemente egoístamente, yo soy electricista y hay que sumarle nomás más RER, me parece una cosa completamente sesgada. El contexto es mucho más amplio. Y entonces yo creo que en esto la geotérmica debe incluirse, pero no hay una decisión. O sea, ahí están las ubicaciones de los concesionarios con lugares donde están, eso para que lo revisen. Pero un tema en el precio, acá hay un tema de precios. Esto acá se resume en la lámina siguiente, esto ya un poco para que lo lean en su casa. Y hoy día, dependiendo del monto de inversión, porque hay diversas tecnologías dentro de la geotermia, y podemos partir de la más elemental de $63 de megavatio hora, de poca inversión, que no siempre se puede hacer. Ya estamos ahí arriba de los $60 de megavatio hora, que es el monómico a nivel de generación. Ya estamos arriba, hay que pagarlo. O podemos irle a un 94 horas por megavatio hora, 50% arriba. O podemos llegar hasta 135, casi 100% arriba. Entonces, si queremos geotermia, eso deberíamos tenerlo bien presente. No solamente la metodología de adjudicación que tiene que ser completamente diferente al resto, sino también de poder afrontar esos precios. Y yo pienso que vale la pena tomar un riesgo. Y pensaría en centrales de entre 50 y 100 megas. Vamos probando, vamos diversificando. El cargo hacia el consumidor no va a ser altamente impactante. Eso sí es que estamos hablando de red de areveras, pues, ¿no? Porque acá yo escucho mucho discurso medioambiental, me repiten la palabra resiliencia muchas veces, suena bonito, está de moda. Pero yo siempre me he preguntado, ¿en qué estamos militando? ¿Estamos militando en el negocio de las renovables o estamos militando sencillamente en temas medioambientales? ¿En qué militamos? ¿Estamos militando en el negocio? Perfecto, o sea, pues estoy militando en el negocio, quiero más. Pero si voy a militar como verde, perfecto, digamos, vamos a poner la cifra en su contexto. Y lo que se puede, se puede, y lo que es oneroso, desechémoslo, no se puede. Pero eso es una separación que hay que hacer. Pero hasta acá un poco hecho el resumen, he justificado, digamos, del mantenimiento de subastas en dos órdenes, en la biomasa y en el tema de la geotermia. Pero ahora quiero referirme al conjunto. Miren, los dos últimos planes energéticos nacionales, es uno del 2010 y otro del 2014. El de 2010, si lo revisan, es completamente declarativo. Aspiro a 50 cosas, no hay un número para justificar, ni razones como justificar. El 2014, que tiene un horizonte hasta el 2025, es algo más elaborado. Es algo con metas numéricas, que sí hay que revisarlas porque las proyecciones, como hicieron en su momento, la realidad ha ido un poco divergente de eso, pero así son las cosas, proyecciones son proyecciones y hay que ir modificándolas en el camino. Pero yo siempre he estado por el lado de este Plan Energético Nacional 2014-2025, que dicho sea de paso, si ustedes revisan, entre el comité que participó está el señor Vizcarra. Ustedes revisan y participó, lo invitó el ministerio a participar, ahí estuvo. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Que yo veo una contradicción entre las expectativas con el tema medioambiental. Acá se habla, por ejemplo, de renovables al 60% en la matriz energética, ¿no? Con hidros. Y eso hoy día ya está. Y mantener en 5% la matriz energética consumidor final medido en términos de energía a las renovables. Y la diferencia es térmico. Esa es la lógica. Y propone ciertas cosas que quiero revisarlas. Primero que sus proyecciones las hacen dos escenarios. Un escenario base, que es con un crecimiento del PBI de 4.5%, el crecimiento del PBI está íntimamente relacionado con el crecimiento de la demanda de electricidad, que vale la pena revisarlo en estos tiempos de venezolanos. Porque hay que recordar
Hoy día como que se ha disociado casi ese paralelismo entre el PBI y el incremento de la demanda eléctrica. Y alguien se ha preguntado, o sea, acá han entrado 800.000 venezolanos, que a 4 por familia serían 200.000 familias. ¿Se han preguntado cuál es el efecto de eso en la demanda? Yo creo que sí tiene un efecto, ¿no? Estamos hablando que en un hogar típico acá la máxima demanda del hogar típico es como 2 kilowatts. Y estamos hablando de 200.000 a 2 kilowatts, 400.000 kilowatts, 400 megas. Si quieren la mitad, pero eso tiene que ver mucho con el crecimiento de la demanda también. No tiene que ver solamente el comportamiento industrial, el comportamiento minero. ¿Y este crecimiento dónde está? Por eso es importante, creo, revisar eso, porque tiene un efecto, como lo ha tenido en el agua, como lo ha tenido en la telefonía, demandante de más servicios del Estado, que a veces el Estado no puede cumplirlos. Y más aún cuando un sector como la electricidad, que promueve que sea el privado, no hace su rol de promotor. Estas cosas, por ejemplo, se han caído detenidos en el tiempo, el tema de las renovables. No ha seguido el cambio. Bueno, entonces, ¿qué planteaba el Plan Energético Nacional 2014-2025? 2 escenarios, uno con crecimiento del PIB de 4.5 y otro con crecimiento de 6.5. Bueno, el anuncio se hace hacia junio del 2014, es decir, no estaba considerado todavía el PBI del 2014 y suponía que deberíamos crecer en promedio cerca de 4.5. Cuando miramos del 2014 al 2018, por supuesto que no llegamos ni al 4, ¿no? Es una cifra de crecimiento del PBI. Y bueno, y si proyectamos lo que viene diciendo el Banco Central o el ministro Oliva, que es optimista pero va corrigiendo sus números en el año, ya en el 2020 dice, ya el 2020 damos el 4 que hicimos este año no se puede, ¿no? Aunque el Banco Central ya ha recortado el crecimiento a menos del 3. Y bueno, si respetamos eso, como que el crecimiento del 2014 al 2025 no sería 4.5, sino 4.1. Bueno, ya vamos bastante atrasados para eso, ¿no? Entonces, bien, en esa lógica propone estos son los 2 escenarios. Al 2025, 4.5 de crecimiento PBI anual y el escenario de 6.5. Vamos al de 4.5, que está por arriba de la realidad, pero podemos tomarlo como referente. ¿Qué propone? Todo esto acá está calculado en porcentajes, pero los valores estaban expresados en términos de energía, no en términos volumétricos. Bien, y así está en el Plan Energético Nacional. Bien, ¿qué dice? Que el gas natural del 13% del total de la demanda de cobertura a la demanda eléctrica pasaría el 2025 al 35%. Ya, a ver un ratito, vamos pensando en términos de cambio climático. Cambio climático asociado a gases de efecto invernadero. Gas de efecto invernadero, CO2 y óxidos de nitrógeno. Nos preguntamos, ¿las termoeléctricas tienen o no tienen CO2 en su gas de combustión? Claro que los tienen. ¿Y cómo mitigamos ese crecimiento exponencial de la participación en la matriz de demanda de 13 a 35? Y los de gas de efecto invernadero que estamos prometiendo ir a la par con el mundo, ¿cómo lo mitigamos en esa lógica? Entonces ahí hay un primer contrasentido. En segundo lugar, se ponen como meta, y por si acaso ya estamos en el 2019, la tendencia se va a mantener. Esto de acá realmente casi no se ha movido, el volumen de gas que se está consumiendo. Y la gasolina, bajarla al 4%. Eso no ha ocurrido. La gasolina, en vez de tener una tendencia decreciente, tiene una tendencia creciente en la demanda. Entonces, ¿qué estamos yendo contracorriente? Fue una expectativa. Entonces, ¿qué falló? ¿Cómo es que yo bajaba la cantidad de gasolina y con qué lo cubría? Se supone con gas natural. Pero en esa lógica de gasolina con gas natural, estamos hablando del sector transporte, podríamos irnos, digamos, en el transporte de la ciudad, llegamos a un tope, que son el servicio de taxis. De eso estamos hablando. En el año 2005, cuando recién se empezaba con el gas natural vehicular, lo que se tenía que en una estación de servicios,
atendía aproximadamente 1000 vehículos y el precio era algo así como 1,48 soles por metro cúbico. Hoy día, una estación difícilmente cubre los 600 unidades por día, o sea, 40% menos de lo que tenía originalmente. Y el precio casi está igual que en el 2005, o sea, 14 años después. ¿Qué ha ocurrido? Sencillamente que se ha encontrado un tope en el crecimiento de la demanda de gas natural vehicular. Está dirigido prácticamente al sector de transporte en taxis. Esa es la realidad. O sea, acá están circulando Volvos, están circulando Porsche, que no son la mayoría, pero no imagino pues un Porsche con un tanque de gas natural atrás, ¿no? No tiene ni maletera. Entonces, de hecho, para el servicio particular no lo ven atractivo. Y eso no está mal, es la realidad, pues. O sea, toda esta lógica del ahorro del gas natural versus la gasolina se da en estos vehículos que están recorriendo entre 160 y 200 kilómetros por día. Ahí es significativo. Pero alguien que saca su carro para irse al ministerio y regresar, no es negocio, pues invertir cerca de $1000 en una conversión. Entonces, lo que nos ha dicho la realidad es que en el caso de automóviles, el límite lo ha dado prácticamente el sector de los taxis. Y no el servicio particular, no se va a convertir. Y entonces el crecimiento de unidades de automóviles sencillamente no significa decrecimiento de las gasolinas, porque los nuevos vehículos, si son de servicio particular, reemplazan a los antiguos, y lo que va aumentando es que el ciudadano medio con mayor capacidad adquisitiva comienza a comprar carro. Y eso no hacen conversión, porque no les es atractivo. Y eso va explicando el crecimiento de la demanda de las gasolinas. Te está yendo a contracorriente, ahí algo falló. Me dirán, sí pues, pero los buses. Sí pues, los buses han significado algo importante. Y aquí tienen los camiones. Bueno, cuando veamos una cantidad de camiones de carga circulando en base a gas natural vehicular, vamos a ver qué pasa con las gasolinas. Pero hasta el momento, la realidad es que nos ha ido en los últimos años, de 2014 al 2019, que en vez de crecer las gasolinas, que tendrían una tendencia decreciente para completar el 2025 a la mitad de demanda, sencillamente no se ha cumplido, más bien ha ido creciendo. Bien, entonces, tenemos una meta que no se cumple y tenemos una explicación por dar. Si estamos hablando en términos, digamos, de medio ambiente, de cambio climático, ¿cómo me explico, cómo mitigo ese crecimiento del gas natural? Entonces, miran, pero es la masificación, ¿no entiendes qué es la masificación? Yo le digo, yo no creo en la masificación. Sencillamente no lo creo, porque no existe. O sea, el negocio de gas natural de la distribuidora de gas natural, y eso no está mal porque su negocio se basa en tener consumidores de cantidades significativas, las termoeléctricas, por ejemplo. Con 15 termoeléctricas me hago, no sé, el 60% de la demanda. Y con 700.000 suministros en Lima, me hago el 2%. Con 15 facturas bien cobradas que no me van a fallar, tengo un ingreso significativo. Y ya casi, pues, el sector residencial es casi responsabilidad social, ¿no? O sea, facturas de 20 soles, 25 soles, ¿no? O sea, que no todos cumplirán. Entonces, en el modelo que tenemos de tener concesiones de distribución de gas natural, hay limitaciones, pues, y la limitación es que cuando la ecuación del gran consumidor ya no da esa renta para crecer el número de consumidores domiciliarios, pues ya tenemos un problema. Ahí nos vamos estancando. Y en Lima, yo creo que mirando por lo menos hasta el 2022, con los precios de Cifrecalia, llegarán al 30% del universo de hogares, porque hay que mirarlo contra el universo. O sea, yo entendía masificación como universalización. Yo no veo universalización. Con el esquema actual no va a ocurrir. ¿Es culpa de las empresas? No, es el modelo. ¿Y cómo haríamos que crezca más? Tendría que intervenir el Estado con un fondo perdido, pues un cofinanciamiento. Eso sería más lógico. Entonces, ¿qué ha ocurrido, no? Si, por ejemplo, tomamos el consumo promedio, ¿ya? Porque diríamos, ese crecimiento exponencial de 18% en la matriz a 35% en el 2025, seguramente tiene que ver con la masificación. Y que masificación entendido que todos van a tener. Vamos a suponer que todos estuvieran a nivel nacional. Bien, ¿qué ocurre? El consumo promedio
domiciliarios, más o menos 15 metros cúbicos por mes. Ese es el estándar. Y con eso vamos a universalizar al 2025. O sea, que al 2025 todos tienen gas en el Perú, cosa que no va a ocurrir por el efecto de cómo son. ¿Y qué saldría? Que la demanda de gas natural, si es que todo se universalizara, se incrementaría por sector residencial en 162 millones de pies cúbicos por día. Pero según el número de 13 a 35, miren, todo el domiciliario es 167 millones de pies cúbicos por día. Pero con los mismos números de ese crecimiento de 13 a 35% en la matriz de demanda, significaría que al 2025, según los propios números del Plan Energético Nacional, tendríamos 1.900 millones de pies cúbicos por día. Entonces, ¿qué estamos diciendo? O sea, primero que no es cierto que vamos a universalizar, porque eso no es posible con el esquema que tenemos. Y entonces, si se universalizara, que no es cierto, repito, con 167, si quieren 200 para un número redondo, versus ¿cuánto? 1.900. Lo que estamos diciendo es que la diferencia entre 200 y 1.900, 1.700 para el número redondo, estaríamos hablando del sector vehicular, ¿no? Y estaríamos hablando de más termoeléctricas. O sea, estaríamos hablando de más CO2. ¿Cómo conjugo eso con mi discurso de que el cambio climático, el presidente Vizcarra ha ido a la ONU a predicar sobre una ley de cambio climático que la ha publicado en abril, que si ustedes lo miran es un conjunto de generalidades, viendo ONGs, ¿no? Conjunto de generalidades, no he visto un número ahí, un compromiso, generalidades. Entonces, si eso es así, lo que estamos diciendo es, para llegar esto lo estoy redondeando a 200 por comodidad, para llegar a la meta que está en el propio documento del Ministerio, en 1900, esos 1.700 de diferencia, tiene que cubrirse con termoeléctricas. O sea, estoy hablando entonces de termoeléctricas. ¿Y cómo hago para mitigar los gases de efecto invernadero del CO2 de la combustión del gas natural? No hay, pues, ¿no? No hay. Entonces, por eso yo decía que aquí hay una grave contradicción. Entonces, si hay una grave contradicción, yo creo que vale la pena replantear esto. Hoy día tenemos solares más baratas que la que teníamos en 2014. Y eso puede cubrir la demanda en fuera hora de punta. Al menos entre 6 y 17 horas, la puede cubrir. Parte de la demanda. Importante, desplazarías algo de termoeléctricas. Nuevas, no me refiero, ¿no? Tenemos unas eólicas que pueden contratar, inclusive en hora punta. Pueden cubrir parte de la demanda. Y tenemos biomasa, que no es gas natural consumido, y tenemos geotermia, si es que estamos hablando en el tema de cambio climático, ese efecto invernadero. Pero siempre que se ha hablado y que en los seminarios que he ido, la prédica, ¿no? La prédica es, porque tenemos que contribuir a los gases de efecto invernadero del cambio climático, dicen los RER. Bueno, vamos a ver cuál es el efecto de los eléctricos en el RER. Y voy a referirme a cifras oficiales. Todo esto que aparece ahí es el gran interés que ha puesto el Estado peruano en los gases de efecto invernadero. Y ha creado un documento que me parece importante que se llama Inventario Anual de Gases de Efecto Invernadero. ¿Saben de qué año es el más actualizado? Del 2012. 7 años que no se emite el documento. Así nos preocupamos del gas de efecto invernadero, habiendo tenido una COP20 acá, en el 2015. El último documento es eso. Sobre ese documento base y proyectando con cosas racionales, podríamos discutir en algún momento, cómo es los gases de efecto invernadero por cada sector. El 51% de los gases de efecto invernadero es por uso de suelos, sobre todo la deforestación. Ese es el 51%. Y el sector energía tiene 28. Ahí está, 26%, perdón. Pero cuando hablamos del sector energía, se refiere a la combustión que produce gases de efecto invernadero. O sea, ahí está metido las combustiones en la industria, como sector de energía, el sector eléctrico es una parte, lo que utilizan la refinería de petróleo como combustible, ¿no? Lo que utilizan las cementeras como combustible. Entonces, en este 26% no es que de energía, no es que todo sea electricidad.
Y la pregunta es, ¿cuánto es electricidad? El 27% es el 26%. Pero aparte de eso está el transporte. O sea, la combustión de los combustibles de redes de transporte emiten CO2. ¿Y cuánto es? Es el 40% de este 26%. Ahora, no se me han ocurrido las cifras. Ese es documento del Inventario Anual de Gases de Efecto Invernadero. Bien, entonces, cuando hablamos del sector quema de combustibles en la industria de energía, que no es necesariamente todavía el tema de la generación de energía eléctrica en el sector peruano, estamos hablando del 27 al 26. Y cuando hablamos del transporte, estamos hablando del 40 al 26. De eso estamos hablando, de la cantidad de gases de efecto invernadero medido en su unidad de CO2. ¿Quién lo dice eso? El MINAN, que publicó el documento. Y que hoy yo he actualizado, un poco utilizando digamos, los consumos que se tienen registrados por diversas fuentes. Bien, entonces, decíamos, el 27% del 26% está relacionado con industria de la energía, dentro de los cuales están las refinerías de petróleo, de los cuales también las empresas del sector de electricidad. ¿Cuánto es la empresa del sector de electricidad generadora de electricidad? De este 27%, el 71%. Entonces, si queremos ver la incidencia de los gases de efecto invernadero del sector de electricidad, tenemos que hablar el 27, o sea, el 71 del 26, del 27 y el 27 del 26. Cuando hacemos eso, 27, o sea, la participación del 27 al 26 y del 71 al 27, eso sale 5%. ¿Qué es eso? Tomando en cuenta todas las termoeléctricas que están funcionando, todas, ¿eh? La cantidad de gases de efecto invernadero sobre el universo en el Perú es 5%. Entonces, cuando predicamos a nombre de la RER sobre esto, no engañemos, pues. Podrían tener otro efecto, de repente disminuir el consumo de petróleo, puede tener un efecto. Pero si hablamos sobre gases de efecto invernadero, eso no es cierto. Y esas cifras son del MINAN, salvo que el MINAN esté equivocado, pues, y por eso de repente ha dejado de publicar. Entonces, es el 5%. ¿Y dónde hay más? El 40 del 26, que es 10, es el sector transporte. En el sector transporte, la combustión de la gasolina y la combustión del diésel produce CO2, gas de efecto invernadero. Produce óxidos de nitrógeno, que es gas de efecto invernadero. Bien, pero ¿se está haciendo algo para eso? Pues veamos las historias, o sea, y en el Perú se han manejado esto acá en forma inconexa, ¿no? Por eso decía, no miremos solo el sector de electricidad cuando hablamos de renovables. Renovables es algo más que el sector eléctrico. Está bien, a nosotros nos interesa, yo también soy ingeniero mecánico electricista, pero miremos el conjunto. Miren, en el 2003 se promueve una ley ya pensando en el tema de los gases de efecto invernadero, pensando, digamos, en el daño a la persona y pensando en el agotamiento del petróleo. Y se publica la ley de promoción de los biocombustibles. Y en los considerandos y en los objetivos se pone salud, es contaminación, dañar a las personas, se pone gas de efecto invernadero, se pone trabajo en zona deprimida, que es lo que llaman inclusión social, por eso hay un tema social, porque tanto el etanol como el biodiesel, que son biocombustibles, son más caros que el petróleo. Y se pone, en el caso del biodiesel, que viene de la palma aceitera, lucha con el narcotráfico por sus cultivos alternativos. Eso se pone, eso está en la ley. La ley se llama la 28054 del año 2003. Grandes opositores a esta ley, las refinerías de petróleo. Petroperú y la Pampilla se opusieron a esta ley. Y tanto así que recién 2 años después salió el reglamento. Pero se empezó a practicar en el 2009. Entonces se demoró desde la ley hasta la primera práctica 6 años. ¿Pero qué ocurrió con la práctica? La idea, la filosofía de la ley, y que se puede leer en la ley más allá de todos estos temas, era fomentar una industria nacional, sin favoritismos, ¿eh? Competitiva, puedes competir con industrias poderosas que hay en el mundo. Pero la idea era, vamos a crear condiciones para que exista el cultivo, llámese palma aceitera o caña de azúcar, palma aceitera para el biodiesel, caña de azúcar para el etanol, y que exista la planta de producción de biodiesel. ¿Y qué ocurrió el 2009 para adelante? Bueno, la combustión del biodiesel
tiene la misma cantidad de CO2 que el diésel en emisiones. Y la idea es que el cultivo, si absorbe el biodiesel producido, o el CO2 producido por el biodiesel que proviene del sector agrario, lo anula. Esa era la lógica, y hay números para demostrar eso, igual en el etanol. El cultivo de la caña de azúcar es un gran captador de CO2, y la idea era que anulase digamos, los gases, el CO2 producido producto del etanol. Esa era la idea. Pero bueno, ¿qué ha ocurrido? Que todo se importa, pues, el etanol y el biodiesel. Y lo poco que se produce acá y lo poco que se compra, no lo compra el Estado, ¿eh? Lo compra el refinería de La Pampilla. Entonces es el Estado contra el Estado. Y la industria acá sí es competitiva, porque productores peruanos le venden a Refinería de La Pampilla, y Refinería de La Pampilla, que es una empresa del grupo Repsol, tiene su propio trader de compra de combustible y de crudo. Entonces, si ellos vieran una mejor opción fuera, lo comprarían hace rato. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la idea de producir etanol y biodiesel, que eran los biocombustibles, que era la idea del 2003, sencillamente se ha roto, está completamente disociada de la realidad. Y eso tiene que ver con gases de efecto invernadero, y eso tiene que ver con la disminución de los gases de efecto invernadero en ese 10% del universo que es el sector transporte. Eso ha ocurrido. Bien, en el 2008 sale la ley de renovables, que ya tenemos estas cosas que hemos visto que se ha detenido en el tiempo, ¿no? Y bueno, y después hemos visto todas las carencias que estamos viendo, pues, ¿no? Hasta que sale en el 2019, en abril, la ley del cambio climático, que es simplemente casi un saludo a la bandera, pues completamente declarativo. Un hito en el 2005, digamos, de la desulfurización del diésel, extendido luego a las gasolinas. Ya, pero eso estamos pensando que consume diésel. Es decir, hoy día la gran inversión que está haciendo Petroperú es para que del volumen total de refinería tal el 50% del volumen sea diésel. Entonces, ¿cómo compatibilizamos las políticas del Estado si estamos yendo en terrenos completamente divergentes? Entonces, electricidad, transporte, biodiesel, etanol, todas estas cosas tienen que ir en orden y tienen que ponerse cifras para un plan energético compatible. Bien, al final, ya están pidiendo la hora, terminamos con eso. Sencillamente, para el tema de las solares hay que salir de entrampamiento en los dos horarios. Es una reforma normativa que hay que elaborarla, que tiene otras implicancias, pero yo creo que es la única forma de incluir las solares sin forzar indebidamente las normas. Luego, las centrales eólicas y solares ya no tienen sentido ir por subastas. Si vemos los tres horarios, están las solares. Y hoy día, con la potencia firme calculada con procedimiento establecido por los CINERMIN, pueden contratar directamente. Entonces no tenemos por qué tenerlo en subastas. Sin embargo, tenemos que apostar a biomasa, por un tema de salubridad, por un tema medioambiental. Eso creo que hay que mantenerlo. Y tenemos que decidirnos si creemos o no en la geotermia. Aquí hemos involucrado a empresas del extranjero, creyendo en nuestras declaraciones del COP20, las leyes de los años 90, los reglamentos del año 2006 al 2011, más la COP20, hemos creído en todo eso. Y ahí han aparecido 16 concesionarios. Bien, hay potencial geotermal. Ya también estoy justificando las centrales de biomasa por residuos sólidos, un tema de seguridad. Y por estas contradicciones que acabo de hablar sobre el gas natural, hay que replantear, creo, el Plan Energético Nacional. La conjunción de esas cosas, pero digamos que sean compatibles, no contradictorias, es lo que va a llevar a la reforma del sector eléctrico. O sea, si nos juntamos 4 electricistas que algo tenemos que ver en el tema, yo creo que no sale una ley completa. Yo creo que hay que ampliar el espectro a gente que conozca los otros aspectos de los combustibles, a los que ven temas medioambientales y a los que ven temas sociales. El tema del biodiesel es un tema que tiene que ver mucho con tema social. Y ese tema social es cultivo alternativo contra la coca. Ese es el objetivo. Si se preguntan qué he hecho de vida, que tiene la ley, nada. Crear una institución pro biocon, ¿qué he hecho? Nada. Entonces, el trabajo disociado no va a servir. Hay que mirar el trabajo en conjunto. Electricidad con todos sus periféricos relacionados al medio ambiente. Esa es la idea que le quería transmitir. No están acá pues las pautas, digamos, de la elaboración de una norma, sino los lineamientos en los cuales creo que hay que trabajar. Gracias.
Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero César Gutiérrez Peña. Conversatorio Reforma del Sector Eléctrico Peruano. Quiero invitar también al señor moderador, al ingeniero CIP, Luis Arellán Yanac, quien va a ser de moderador, y también a los señores panelistas, economista Raúl Lizardo García Carpio y Roberto Carlos Tamayo Pereira. El ingeniero Raúl García Carpio es economista con grado de maestría en regulación de servicios públicos, asimismo miembro de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia Indecopi, consultor independiente, y también ha sido viceministro de Electricidad, designado mediante Resolución Suprema 007-2018. El ingeniero Roberto Carlos Tamayo Pereira, ingeniero mecánico electricista de la UNI, tiene un MBA directivo de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Estudio de Administración de Negocios de la Universidad Politécnica de Cataluña de España. Asimismo, ha sido delegado de Perú ante la OLADE, director del Consejo de Administración, laboró en el Comité de Operación Económica del Sistema y labora actualmente en el OCINER Jimin. Docente de posgrado, invitamos al señor moderador, ingeniero Luis Arellán Yanac. Buenas noches. Vamos a, según el programa, vamos a darle 10 minutos al economista Raúl García Carpio para que un poco nos dé a su experiencia y ¿no? de lo que un poco ha comentado el ingeniero César Gutiérrez, referente a un tema, como lo han visto ustedes, que es muy importante, el tema de las energías renovables y esperemos pues que este conversatorio sea de amplia utilidad para todos nosotros. Bueno, damos un aplauso al economista Raúl García para que nos dé. Gracias. Me ha parecido bastante interesante y amplia, digamos, la exposición de César Gutiérrez. También me parece importante el último mensaje que mencionó, digamos, de ver el tema de manera integral, y ese es un poquito, digamos, adelantando un poco la conclusión a los comentarios, ¿no? El tema del planeamiento energético requiere, digamos, participación de ingenieros, economistas, diferentes tipos de ingenieros, etcétera, porque en realidad yo, como cuando soy viceministro de Energía, también de Electricidad, he visto, digamos, que hay ciertos sesgos y hay ciertos entendimientos que no permiten hacer un adecuado planeamiento energético, que yo creo que a veces eso está detrás de algunas indecisiones o algunas señales que nos han dado claramente los inversionistas, por ejemplo, ¿no? Que ahora no se sabe si hay que hacer una geotermia, ¿no? O el tema de los biocombustibles, ¿no? Todo eso, digamos, detrás de todos esos problemas está el tema del planeamiento energético, que se ha avanzado algo. El Ministerio me parece que expuso acá los resultados del primer modelo de planeamiento energético, pero yo creo que se necesita avanzar para ver si para las eólicas, sí, más o menos casi 50%. Entonces ahí lo más inmediato sería que el Ministerio saque una norma redefiniendo la hora punta para fines, digamos, de cálculo de la potencia firme, no para fines, digamos, tarifarios de cliente final quizás, aunque también podría aprovecharse, porque en realidad la hora punta en el Perú, digamos, los consumos máximos no están necesariamente en la hora punta tal como define el horario, ¿no? de 6 a 11, sino que en el verano muchas veces las máximas demandas están en el día. 17% de las máximas demandas en el año a veces están en horas fuera de punta, ¿no? Entonces eso sería lo más inmediato y podría alinear un poquito, equiparar a las dos centrales. Ya sobre el concepto de potencia firme es una larga discusión, pero conceptualmente, digamos, las centrales, todas las centrales que aportan a la confiabilidad, se les debe reconocer algo
por eso, y hay diferentes métodos para reconocerlo, y en principio no tienen por qué no tener alguna remuneración. Bueno, respecto al tema de la biomasa, yo me acuerdo que también es un tema que a veces se abandona por momentos, pero hay un potencial y tiene un gran impacto, me parece, ambiental. Hay temas de derechos de propiedad. En Ocinervin se hizo un estudio, me parece que decían 200 megas, pero al final nunca se concretó, pero yo creo que hay un impacto importante, ¿no? En el caso de la geotermia, y en general, digamos, en el sector eléctrico, pues las tecnologías tienen varios impactos, y es un sector que, por ejemplo, hay impacto al sistema, ¿no? Hay impactos, digamos, a la operación del sistema, que puede tener intermitencia, varios tipos de impactos, hay impactos ambientales, incluso hay a veces el costo de los insumos a veces no recogen el costo de oportunidad real, como el caso del gas natural, quizás que el precio está un poco bajo para la generación eléctrica. Entonces todas esas son como fallas de mercado que hay que internalizar, y esos costos no están reconocidos, digamos, en los costos que a veces se hacen, ¿no? Y para eso, digamos, está el planeamiento energético, para internalizar esos costos y ver si hay un espacio para la geotermia, hay un espacio para... O sea, los costos que uno ve son los costos privados. Si uno internaliza esos costos, las brechas entre las centrales se reducen, y de lo que nos pareciera muy cara la geotermia podría ser menos cara respecto a otras tecnologías, ¿no? Igual es una tecnología complicada para el Perú, pero digamos, la comparación que uno tiene que hacer no es de los precios de mercado directamente, sino sobre todo en temas de planeamiento, internalizar esos costos sociales. Hay muchos estudios que los internalizan. Hace poco han publicado varios, por ejemplo, no sé, una central a gas puede costar unos $40 el costo variable, pero hay que sumarle otros $40 de costo ambiental, ¿no? Por ejemplo, entonces, y así, ¿no? Bueno, y por último también quería mencionar el tema de las proyecciones, digamos, que se hacían en los planes energéticos anteriores. Ahí también se ve pues ciertas contradicciones, como bien ha identificado César, ¿no? Digamos que realmente hay que ver qué cosas se están optimizando ahí, ¿no? Porque al final el planeamiento energético se reduce a un problema de optimización, de tratar de reducir el costo social, el costo para la sociedad, ¿no? Entonces el uso del gas natural yo creo que estaba sobredimensionado, quizás por el precio bajo, pero el costo del gas natural tiene un costo de oportunidad diferente, se puede exportar, se puede hacer petroquímica, tiene un impacto ambiental, y también no hay tantas reservas, digamos, no estamos consumiendo casi medio tera al año, y eso nos va a... Y hay todo un tema ahí, entonces eso también tiene que ver con el planeamiento energético, ¿no? El planeamiento energético uno ve las reservas, los recursos, cuál es su mejor uso, etcétera, ¿no? No lo haces para intervenir en el mercado, sino para ver si los resultados del mercado están dando una buena señal o no, ¿no? Bueno, la demanda también, hay una serie de temas ahí interesantes. Por último, quería, digamos, invitarlos quizás a ustedes a... La International Energy Agency ha sacado hace poco un informe de energía a nivel mundial, de hecho un especial del sector eléctrico, y hay un montón de proyecciones sobre, por ejemplo, eficiencia energética, renovables, etcétera. Y bueno, en el Perú alguna vez quizás podríamos llegar a tener algún tipo de estos análisis, ¿no? Que la movilidad eléctrica, todas esas cosas que en realidad espero que el Perú logre avanzar un poco esto, porque ya como país de ingresos medios deberíamos tener una institucionalidad más fuerte, herramientas técnicas más importantes para analizar todos estos temas. Bueno, gracias. Bueno, gracias al economista Raúl García. A continuación le damos para que el ingeniero Roberto Tamayo nos dé una apreciación de estos temas de energías renovables. Algo importante, después de esto va a haber una respuesta del expositor, ¿no? A estos comentarios de 20 minutos y esperemos que los ingenieros asistentes vayan alistando sus preguntas, ¿no? Porque va a haber una ronda de preguntas. Es importante también la participación de ustedes. Bueno, entonces damos la bienvenida al ingeniero Roberto Tamayo. Un fuerte aplauso. Buenas noches, muchas gracias.
Nuevamente, gracias a la invitación del capítulo de Ingeniería Eléctrica, colaborando con algunas ideas en torno a qué pensamos los ingenieros respecto al sector eléctrico y a las reformas, que es el título de este conversatorio. Yo quería brevemente remontarme a los inicios de la reforma, porque nosotros como país hemos sido pioneros en muchas cosas. Por ejemplo, después de Chile, que tuvo su reforma en el año 82, a nivel de la región, le ganamos a muchos otros países. Tanto en temas de renovables, como en temas de regularizar la actividad de generación. El ingeniero César, felicitarlo también por su exposición. A lo mejor en la réplica nos habla un poquito, por ejemplo, también del impacto de la generación distribuida, ¿no? Porque si ya con RERS, con transición energética, con muchas variables que se han venido sumando, le sumamos el tema de la generación distribuida, a lo mejor podemos llegar a mejores conclusiones, arribar a mejores conclusiones. También fuimos, ya por el lado operativo, también los primeros en interconectar grandes centros interconectados, grandes sistemas interconectados, ¿no? Interconectamos el año pasado. Entonces tenemos experiencia y por lo tanto yo creo que está la posibilidad de poder abordar con bastante seriedad lo que también ha comentado el ex viceministro Raúl García, de lograr un buen plan a partir de tal vez elementos de planeamiento que finalmente sirven para recordar que nuestro país tiene mucho potencial en sus fuentes primarias, ¿no? Que son diversas. Entonces, como país y como parte de un conjunto que puede abogar por una matriz diversificada, no nos podemos quejar y no nos podemos tampoco retrasar. Todos los últimos desarrollos de grandes proyectos en el Perú han sido brindados han tenido como insumo fuentes de planificación. Por ejemplo, la central Chagua, la central Cerro del Águila, la central Platanal y muchos otros emprendimientos en el país han partido de un planeamiento que se hizo en la época cuando todavía el sector era parte del Estado, ¿no? o funcionaba con aspectos de corte estatal. Entonces, yo voy a sumarme a los comentarios, tal vez hablarlo con mayor precisión o claridad respecto a la importancia de un buen planeamiento, por lo menos de tener un plan que, digamos, de alguna manera le ha permitido, por ejemplo, si nosotros nos vamos a tratar de comparar con algún país de la región, entonces nos vamos a comparar con el país que más exitosamente ha incorporado energías renovables en su matriz, y ese país es Chile, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, agosto, estaba repasando algunas cifras, entré temprano al Google, y referían que el sistema chileno ha alcanzado en este mes de agosto que pasó el 20% de participación de RERS, solo en el mes de agosto. Dicen que ellos esperan que cerrando el 2019 tener en promedio una participación de ese mismo nivel. Y ellos han crecido 3.4% en participación de RERS en este año respecto al 2018. Entonces, ¿qué significa? César lo mostró y mencionó 4.4%, nosotros en RERS, y ellos crecieron en ese año 3.4% de su demanda, ¿cierto? Entonces, ahí hay una brecha que tenemos que pensar, ¿no? Que sopesar. Y su perspectiva al año 2030 dice es de alcanzar 32% en su matriz. Pero no solamente Chile tiene, digamos, algunas cuestiones claras dentro de sus planes, a lo mejor elaborados, sino también Colombia, ¿no? Por ejemplo, dice que gracias ya al trabajo que ha hecho su unidad de planeamiento minero energético, la UME, esta entidad ha reconocido más de 420 proyectos listos para ser licitados. Ellos están entrando en un proceso de licitación.
nosotros, tal vez para las eólicas y solares, como muy bien lo mencionó César, ya no requieren una licitación, sino tal vez otras tecnologías probablemente sí, pero ellos tienen 420 proyectos. No me acuerdo, yo también estaba en el Ministerio en el año 2012, y me acuerdo que había una serie de proyectos, pero creo que no llegaban a los 420, o sea, hay mucha expectativa a nivel de la región por este tema de los renovables. Finalmente, yo quería mencionarles, porque se trataba del tema de conversatorio de reforma, que hay un comité multisectorial que está tratando este tema en el Ministerio de Minas, que aborda, aparte de las promociones de energías renovables no convencionales, aspectos también como por ejemplo el tema de cómo se sale de este entrapamiento de la declaración de precio único del gas natural. También ellos hablan, y acá lo voy a señalar solo algunos puntos, de la actualización de la tasa de descuento, ¿no? Del tratamiento de la compra del gas para generación eléctrica, y hay unos rubros adicionales, pero rubros adicionales con los cuales partió la comisión, ¿no? Con su primera presentación, pero después se fueron sumando algunos aspectos adicionales, como el tema de las inflexibilidades operativas y del desarrollo tal vez de un mercado de servicios complementarios. Y aquí esto es bastante importante. Si nosotros queremos tener una mayor penetración de RERS en nuestro sistema, tenemos que hacer que nuestro sistema, nuestro sistema interconectado, tenga las bondades de flexibilidad que permita esa inserción. Para eso es necesario, digamos, implantar un mercado de servicios complementarios, digamos, más agresivo, que permita, digamos, tal vez tener por parte de los agentes emprendimientos para desarrollar mayores potencialidades de flexibilidad en su infraestructura, si es que no la tuviese ya, ¿cierto? Entonces, tal vez como ustedes saben que se ha estado trabajando en los lineamientos también, aparte del procedimiento de modificación de la potencia firme, también por ciento de flexibilidades. Entonces, no quisiera adelantar ninguna noticia, pero ya se ha cerrado ese capítulo de ese análisis. Próximamente, seguramente, el sistema va a contar con un procedimiento o con un medio paso adelante en reglas de inflexibilidad operativa. Muy importante para acompañar el desarrollo de estas energías renovables. Muchas gracias. Bueno, ahora damos la oportunidad a nuestro expositor, al ingeniero César Gutiérrez, a ver si aporta algo sobre los comentarios de los panelistas, y estamos esperando a ver una pregunta también de los asistentes. A ver, ingeniero. Gracias, Luis. Sí, yo quiero rescatar también el tema de la planificación. Ahora, el asunto es que la planificación se implemente, o sea, es bueno pensar a largo plazo, echar cifras, poner un plan energético, que no haya contradicciones. Yo creo que eso es lo que ocurrió con el Plan Energético Nacional 2014-2015, que es un buen intento, que está bien hecho por ingenieros electricistas puros. Yo creo que necesitamos mezclar, tiene que ser multiprofesionales. Ahí mostró yo algunas contradicciones. La planificación es importante. Hay que hacerla con paciencia, pero hoy día estamos con muchos problemas pendientes y hay que ir solucionándolos en el camino. Una de las cosas, por ejemplo, que menciona Roberto, el tema de las inflexibilidades operativas que está relacionado con eso, que de repente lo explico un poquito más de detalle, ¿no? O sea, el cambio brusco de la producción de una eólica o una solar implica prender una termoeléctrica. Pero cuando prende una termoeléctrica, no es que si la termoeléctrica de 100 pasa de 0 a 100 en un instante, demora un tiempo. Y como demora un tiempo, va creciendo el valor de potencia que puede dar. Entonces, los INERMIN regularmente, o sea, periódicamente sus regulaciones dicen el consumo específico de combustible en una central térmica, creo que ciclos simples, 10.06 millones de BTU por megavatio. Eso es cierto.
siempre y cuando la central esté trabajando al 100% de su capacidad. Si trabaja a menos capacidad, ese ratio ya no es válido, se consume más millones de BTU por megavatio hora producido. Entonces, ese consumo mayor, alguien lo tiene que reconocer, y eso es lo que se llama inflexibilidades operativas. Luego, cuando hay que apagar la central, porque se restituyó de repente el servicio, una red, no es que yo también pueda bajar la palanca y separar la central. O sea, las recomendaciones que dan los fabricantes es que debe seguir rodando un determinado número de horas, que hoy día se convirtió en una discusión, que dicen que hay determinadas centrales que están prendidas más de las horas debidas. Eso ahí se llama una inflexibilidad operativa, entonces son costos. Y esos costos son discusiones entre los agentes del mercado, y que se atribuyen también, porque el que me ha originado esto son los gobiernos, entonces compatibilizar eso es importante, porque tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con el buen servicio. Entonces, me imagino si Nermin está preparando algo muy pronto, porque es un tema ya de vieja data, y que vale la pena tomar en cuenta y resolverlo. Y el otro tema que mencionó Roberto es sobre la tasa de descuento. Y es un tema bien, o sea que con todo derecho hay oportunidad de revisarlo, y yo creo que es una exigencia de cambiarlo. Cuando sale la ley de concesiones eléctricas en el año 92, se establece pues que en los horizontes de cálculo que miran 20, 30 años, hay que traer las cifras a valor actual. Y para traer las cifras a valor actual hay que utilizar una tasa de descuento. Y se establece en el año 1992 que la tasa de descuento era 12% anual real, es decir, en dólares. Pero en ese tiempo, el Perú era una especie ilegible, ¿no? El Perú no era sujeto de crédito en 1992. Estábamos camino a tratar de restituir una acreditación, digamos, crediticia. La propia ley lo que establece es que en la medida que vaya mejorando el riesgo país, se puede disminuir la tasa de descuento en 2 puntos porcentuales. 2 puntos porcentuales en la tasa de descuento en 12 significa reducción, por ejemplo, las tarifas de distribución o transporte en 15%. Y desde el 92 a la fecha, pero por supuesto que hemos superado largamente la visión de riesgo país, ¿no? Ya somos un país con grado de inversión y en la tabla media de grado de inversión. O sea, hace rato que esto debió revisarse. Pero Sinalmin, en uso de sus facultades, tengo entendido que el año pasado, como dice la ley del reglamento, a puesto de disposición del Ministerio un estudio que ya dice que la tasa de descuento hay que bajarla a 2 puntos, de 12 a 10. Eso significaría una afectación en los ingresos de los distribuidores y los transmisores de 15%. Pero es lo que manda la ley, es la racionalidad, el crédito cuesta más barato, entonces tiene que reconocerse, pero por eso necesita voluntad política. Si no hay voluntad política que respalde al funcionario, en este caso será el ministro, es una resolución ministerial, pues sencillamente no se va a hacer, pero hace tiempo que ha debido hacerse. Yo cuando he mostrado, en el caso del tema de la geotermia, valores, 63, 94, 137 dólares por megavatio, todos esos valores correspondían a un estudio hecho por el regulador chileno de electricidad, trabajan con una tasa de descuento del 8. Hoy día estamos peleando a ver si bajamos del 12 al 10. Eso es oportuno hacerlo. Y el otro tema que lo he puesto también Roberto, en el debate, eso es la declaración de precios de gas. O sea, esta declaración de precio de gas es una norma que se establece hace 19 años y que amerita probablemente verla, pero ¿por qué ha habido tanto reclamo sobre la declaración de precio de gas? Primero, ¿cuándo empezó el reclamo? En el 2016. Es decir, del 2000 al 2016, que estuvo vigente la declaración de precio de gas, nadie dijo nada. ¿Qué ocurría? Porque era un mercado donde no había excedentes importantes. Cuando ha habido excedentes importantes a partir del 2016, producto de sobreinversiones, no del Estado, ni direccionados por el Estado, sino del propio privado. El caso, por ejemplo, que menciona Roberto, fruto de la planificación y antiguo, que es el caso de Chaco,
el caso de Cervelaje. Entre ambos, el compromiso garantizado por el Estado de remuneración era sobre 500 megas, pero ellos decidieron al final construir 1000. ¿Y por qué? Porque pensaban que la tasa de crecimiento iba a ser como la que vieron en 2006-2011. Cuando estuvieron terminadas las centrales hacia el 2016, o sea, la tasa de crecimiento no había sido pues 7, 8% como había sido en 2006-2011, sino estaban por la mitad. Entonces hay una sobrecapacidad generada por su propia visión del privado. Eso creo que ocurrió, que el mercado de spot, como sobraba y la visión de largo plazo era por lo menos 4 o 5 años que iba a sobrar, tomaron riesgo. Pues tomaron riesgos, comenzaron a comprar el mercado de spot y vender a clientes y quitaron los clientes a otros. Justamente en esta pugna por clientes es que vino esta discusión de la regulación del precio del gas, después de 16 años. Entonces, hay una realidad también, o sea, hay que demostrar esto, que el mercado funciona, que los excedentes de precios hacen caer, excedentes de oferta hacen caer precios. Que puede haber unas aceleraciones, digamos, a momento de declarar, sí las hay, pero también acá hay un trasfondo de que la pérdida de clientes llegó a que se hiciera mucha discusión pública sobre el particular a nombre de los usuarios residenciales y lo relacionamos con la prima red. Es decir, si corrigen eso, se van a venir los usuarios residenciales. La pregunta era cuánto, ¿no? La respuesta es entre el 0.5 y el 0.8% de su factura. Entonces, hacer un esfuerzo, digamos, bastante discutible de cómo tratar el precio de la regulación del gas a nombre de alguien que se va a beneficiar 50 céntimos, 80 céntimos por cada 100, yo creo que va a parecer despropósito. La discusión continúa y espero que llegue a un acuerdo. Si hay exageraciones en la declaración del precio cero, pero yo creo que tiene que pensarse también que los excedentes de oferta deben beneficiar a los consumidores. Miren, ¿qué ha ocurrido? Cuando empieza el mercado libre, en el tema de, digamos, la vez como normativamente, legislativamente, en el año 92 se comenzó a practicar en el año 95, se pensaba que el mercado libre debe ser clientes de arriba de 1000 kilovatios. Y los clientes eran como 250 a nivel nacional. Posteriormente, con la ley 28832, que es una ley de 2006, al término del gobierno Toledo, se da una opción que los clientes entre 0.2 y 2.5 megas puedan ser libres o regulados por elección. Eso hizo que entre el 2016 y el 2019, de 250 clientes libres que son los históricos, se pase que sean 1000. Eso significó que se benefició más gente. Y la idea, desde siempre, que se predicaba la ley de consumo eléctrica, era que se fuera bajando la valla del mercado libre. O sea, del punto realmente bajarlo más. Pero la propuesta legislativa viene en el Congreso por proteger cuotas de mercado, piensa subirla nuevamente a 1000. Eso me parece contracorriente. Estamos pensando en política de mercado. Un comentario final, lo que dice Raúl sobre el auto eléctrico. Bueno, se está intensificando, digamos, la promoción del auto eléctrico.